Gracias, Ángel. Ay, bueno, gracias. Bueno, entonces tenemos que el profeta, preocupado por los más vulnerables de su pueblo, levanta en nombre del Señor un grito audaz. Y fíjense que a pesar que faltan 200 años para que Babilonia se lleve al exilio a Judea, ¿verdad? Jerusalén, pues ya Miqueas hace ciertos anuncios. Los círculos de discípulos, el tema de los escribas, que conservaron estas tradiciones de Miqueas, siguieron releyendo los antiguos oráculos. Fíjense, aquí se pone en práctica lo que vimos en el tema anterior, el tema de la tradición. O sea, cuando van viendo que lo mismo que dijo Miqueas hace 200 años, dice, siguieron releyendo los antiguos oráculos, actualizando su sentido y conformando un libro con valor perenne para los hombres de todos los tiempos. ¿Se fijan? Cómo la tradición se va desarrollando. Vean cómo un tema complementa, estoy segura que el tema primero, el tema segundo y esto, todos van complementando para dar una visión en conjunto, ¿verdad? Y cómo aquí ustedes tienen la misma práctica del profeta, cómo se va procesando algo que dijo 200 años y que después, 200 años antes del evento del exilio, ¿verdad? Y cómo eso va conformando un libro que nos enseña, por una parte, el compromiso compasivo de Dios con la gente que sufre. Ustedes van a ver eso después con Jesús y ven la práctica exacta de Jesús, ¿verdad? Todo lo que no ha hecho todas las generaciones anteriores, lo ven a Jesús haciéndolo, ¿verdad? Y entonces, el estudio de Miqueas es ir viendo el valor de esas denuncias por los más pobres y tener una reflexión de compasión en la vida cristiana. Y aquí pues pone en contexto histórico el tiempo en que Miqueas actuó como profeta. Duró bastante tiempo porque, bueno, aunque los reyes de aquel tiempo de Judá no duraban mucho tiempo, pero estuvo en el tiempo de Jotam, Ahaz y Ezequías, más o menos, miren, de 730 al 700 antes de Cristo, o sea, más o menos 30 años, ¿verdad? Y su nombre significa ¿quién como Yahvé? De alguna manera, vemos que el profeta vive o está cerca de Judea, a unos 35 kilómetros de Jerusalén. Algunos piensan que ya no vivía en esa ciudad, ¿verdad? Sino que tal vez ahí nació y que justamente por eso se distinguía de sus nuevos ciudadanos que eran los habitantes de Jerusalén. Entonces el nombre es Moreset, ¿verdad? Y aquí está la ubicación más o menos actual de ese lugar. El problema es que los poderosos pues quitaban las tierras de la gente sencilla, con impuestos, con robo, a mano armada. Entonces, si querían eso, un poquito lo mismo de ahora, ¿verdad? Un poquito las extorsiones, el que si no me das te quito. Pero acuérdense que el libro, pues no era un libro, ¿verdad? Eran rollos. Es una colección, dice, que contiene elementos de periodos diferentes. Por lo que y ahora no nos extraña, porque ya vimos el tema de la tradición, lo vimos en un contexto actual, pero vimos que eso se repite en toda la escritura. El Deuteronomio es eso, pues. El Deuteronomio es una segunda, por eso Deuteronomio, una segunda interpretación de toda la verdad revelada. ¿Por qué? Porque se fueron al exilio, perdieron todo, no hay templo, tenían que reinterpretar. Pero obviamente van a poner en boca de Moisés, en boca de Abraham, van a poner en boca de ellos las nuevas circunstancias y las situaciones, pero entrando con el dato revelado.
Entonces, aquí les dice que el material básico lo constituyen las palabras del mismo profeta, que vive más o menos 8 siglos antes de Cristo. Y el exilio es 5 siglos, o sea, es cabal como 2 siglos, ¿verdad? ¿Y cómo se puede organizar el libro? Es pequeño. Como vean que estamos viendo profetas menores, y entonces es muy sencilla su organización. Miren, aquí lo tienen, el del 1 al 3, oráculos contra Samaria y Jerusalén. Samaria, ya saben ustedes que es el norte, Samaria, Israel, Judá, Jerusalén es el sur. Luego, oráculos de salvación. Oráculos, dijimos anteriormente que es como la palabra de Dios. Acuérdense que el profeta prestaba, por decir así, su boca para que Dios hablara. ¿Sí, Pedro? Señor, solo para hacerme de una duda, ¿la forma correcta de decir Samaria es Samaria o Samaría? Porque yo en eso me pierdo. Porque Bueno, pero no hay tanto problema. Aquí lleva un acento y usted lo puede leer Samaria. Pero si lo oye generalmente, se dice Samaria, no hay ningún problema. En algunos lugares tendrá acento y en otros no. Aquí tiene acento, tendría que leerse Samaria, ¿verdad? Bueno, de Muy bien. todas maneras, esa es es Israel, capital Samaria, y Judá, capital Jerusalén, ¿no? Muy bien, Entonces, gracias, señor. no, pero lo mismo pasa cuando nosotros en la liturgia eucarística leemos, pues es que no se trata solo de leer, nosotros prestamos la boca y nuestra boca, nuestra manera de hablar a la palabra de Dios, o sea, somos como un canal. Entonces es un poquito el oráculo. Entonces va contra primero y después de salvación y después de juicio y después hay una liturgia. Fíjense que es importante esta definición porque la liturgia, ya saben ustedes, es algo que se desarrolla en el templo, ¿verdad? Y si aquí estamos hablando de 8 siglos antes, todavía estaba el templo de Jerusalén, no había sido destruido, ¿verdad? Eso faltaban todavía 2 siglos para que pasara. Entonces, el texto que tienen aquí que estamos compartiendo, los pasajes que se van a compartir, es Miqueas 2 del 1 al 5, que si ustedes ven, empieza con ay, ¿verdad? Un poco como las bienaventuranzas de Lucas, que tiene 4 bienaventuranzas y 4 ayes, pero hay una diferencia. Los ayes de Jesús no van en el sentido del ay de Miqueas, porque los de ay de Miqueas son como amenazas, mientras los ay de Jesús en Lucas son como de dolor, como de pena, ay de pena. Y en cambio aquí hay como de amenaza. No sé si logro decir las cosas para que me las comprendan. Hay una diferencia de los ayes, ¿sí? Sí, licencia. Okay. Sí, licencia. Entonces hay un ay de pena, ay, qué pena, ¿verdad? Y hay otro ay de, ay, ya vas a ver. Entonces, el de Miqueas es eso. Ay de los que proyectan las iniquidades, traman el mal. Bueno, entonces, me interesa que ustedes lean que en este oráculo habla el Señor y dice, yo proyecto contra esa gente una desgracia tal que ustedes no podrán apartar el cuello ni andar con la cabeza erguida porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se cargará sobre ustedes una sátira y se entonará esta lamentación. Hemos sido completamente devastados. La porción de, fíjense aquí, hemos sido completamente devastados. Aquí, ¿quién está hablando? El pueblo. Pero vean aquí, la porción de mi pueblo se vende. ¿Quién está hablando aquí? Yahvé. Fíjense cómo se mezcla para que luego lean. No me da tiempo de leer los comentarios y todo, pero ustedes ahí tienen el texto. Luego, fíjese,
y no me la devuelven. Los apóstatas se reparten nuestros campos. Fíjese, aquí anteriormente habla el pueblo. Hemos sido completamente devastados. Aquí habla Yahvé. La porción de mi pueblo se vende. Es una constatación de Yahvé. Y no me la devuelven. Es Yahvé. Sin embargo, aquí es del pueblo. Los apóstatas se reparten nuestros campos. Por eso no tendrás a nadie que arroje la cuerda para medirte un lote en la asamblea del Señor. Entonces vean que aquí, cuando nosotros vemos esto, si no hemos comprendido el tema del amor de Dios, y entonces aquí ya nos confundimos, porque hay en este oráculo pues un tema de castigo, ¿verdad? Y entonces la pregunta lógica sería, bueno, el tanto que nos han dicho que Dios no castiga, que Dios es amor, y entonces luego aquí miren, es la venganza, se va a cargar pues toda la desgracia sobre ustedes, que se va a poner sobre el cuello. Entonces se dan cuenta cómo quedamos ahí. ¿Sí, José? Gracias, licenciada. Con esto último que leía usted, yo percibo como ese ojo por ojo, digamos, y que se hace ver el cielo como un reflejo de la tierra. Porque puedes decir, no habrá quien le alcance una pita para medir su terreno en el cielo, ¿verdad? Entonces, como quien dice, lo que estás haciendo acá, eso mismo te va a pasar allá arriba, ¿verdad? Pues solo que al contrario, va como castigándolo de la misma forma en el cielo. Ay, sí. Bueno, pero imagínense pues que hablamos que el tema es historia de la salvación. Es Dios tratando de salvar a la humanidad. Pero aquí esa propuesta se viene para abajo. Entonces, yo les sugiero que ustedes lean esto en la nota de pie de página de su Biblia y que después lo comenten como trabajo con sus propias palabras. Cuando les digo con sus propias palabras, no es que ustedes cambien el contenido, es que el mismo contenido lo digan con sus propias palabras, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí les voy a leer este comentario para que ustedes se den cuenta, que dice que la designación que utilizan los profetas pertenecían a la corte y siendo miembros de poder político, sus anuncios eran de gusto de los gobernantes. O sea, lo que está diciendo es que hay profetas que estaban de acuerdo con los gobernantes, pues que de alguna manera tenían sus beneficios. En el caso de Jeremías. Pero los profetas auténticos denunciaban, ¿verdad? Su misión era denunciar. Y al denunciar, pues ponían en evidencia a los gobernantes. Y entonces ahí había un auténtico ministerio. Y se fijan ustedes cómo ese sistema político suele tener una como propaganda, ¿verdad? Y entonces se iban en contra del profeta. Es una cosa como muy similar, supóngase que cuando bueno, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero vamos a poner lo más cercano, la pandemia, ¿verdad? Y el tema de las vacunas y bueno, tanta historia que se dio con todo eso. Entonces, oír después de que las vacunas aquí, que los muertos allá y que todo, y luego Dios bendiga a Guatemala, ¿verdad? Entonces, ahí vemos lo mismo que está hablando Miqueas, ¿verdad? Vemos el problema, vemos, bueno, quien está viendo y quien está pensando y quien se está dando cuenta de las circunstancias. Y el Dios bendiga a Guatemala, pues, ¿qué es? Pues es una sátira, pues es una pena que se diga eso, ¿verdad? Porque Dios sí bendice a Guatemala y bendice, pero lo que pasa es que hay todo lo que Miqueas aquí está denunciando. Entonces, la versión que se va citando, pues sobre todo el tema del castigo, el tema de todas estas expresiones, es hasta dónde ha llegado la corrupción, por decir así, ¿verdad? La corrupción, que el Papa Francisco va a decir
Fíjense, dice, el Papa Francisco dice, se puede ser pecador, pero no corrupto, dice él, ¿verdad? O sea que el pecado nos concierne a todos. No hay nadie que no sea pecador, ni el Papa, ni nadie. Todos somos pecadores, ¿verdad? Forma parte de una condición, de una realidad humana. Pero la corrupción es, pues es otra cosa, ¿verdad? Y cuando vemos que la corrupción ya ha llegado a niveles en que como así es, y que si no lo hago así pierdo el trabajo, y si no hago así, bueno, entramos a ser cómplices, ¿verdad? De la corrupción. Entonces, aquí no es tanto que Dios va a castigar, sino que es demostrar hasta qué grado ha llegado la corrupción. Pero yo les voy a decir que eso pasa desde jueces. O sea, si ustedes van leyendo con atención toda la revelación, ustedes se van a dar cuenta que han elegido a los jueces, y solo para poner un ejemplo, la casta Susana, ¿verdad? Que los jueces ahí, pues, engañan, mienten, y el profeta Daniel tiene que hacer la evidencia de denunciar esa corrupción de los jueces. Lo mismo pasaba con los profetas, con la monarquía, que es este caso de Miqueas, pero es el mismo caso de Jeremías, de Ezequiel, que antes de que suceda el exilio están denunciando el mal que están provocando y las alianzas corruptas que están haciendo con otro imperio. Entonces las consecuencias son evidentes, como usted decía, es una consecuencia, no es tanto que Dios va a castigar, pero como que el profeta va a poner en boca de Dios algo para que el pueblo reaccione. Y entonces, aquí dice, hay utilizada para aludir a las nefastas consecuencias que se esperan, sobre todo a los poderosos que cometen todos esos abusos, ¿verdad? De quitar la tierra, de quitar la comida. Entonces, generalmente estos discursos son como coplas, como temas ya trabajados, ya dichos, ¿verdad? Por las víctimas. Y lo que se busca es el cambio, así como con Jonás, que se buscaba el cambio de Nínive, ¿verdad? Que cambiara, que se convirtiera, pues igual, es la misma, es la misma didáctica, por decir así, ¿verdad? Y entonces aquí van a encontrar ustedes como esas coplas, ¿verdad? Hemos sido completamente devastados, la porción de mi pueblo se vende, pero es lo que les decía, es una copla que habla el pueblo, que habla Yahvé, que hablan los pobres, ¿verdad? El pueblo, los pobres del pueblo, los pobres de Yahvé. Entonces, luego, esto es importante. Este género literario no lo hemos visto en introducción a la Biblia, los midrash. Los midrash son una especie de mitos, pero la mitología no es vista como algo, como hoy vemos el mito. Ah, eso es mito, algo que no es cierto. No, el midrash no es visto como algo que no es cierto, sino algo que es cierto porque la gente cree que es cierto. Pongamos un ejemplo, digamos, el faraón, por ejemplo, de egipcio, que se considera una divinidad, que tiene un poder y que hace esas grandes pirámides como para su mausoleo, pero como es divinidad, él considera que va a retornar a su reino divino que está en el cielo, y todas la pirámide tiene que ver con Ra, que es el dios sol, que el rayo lo va a llevar y es como la escalera, como el ascensor. Entonces, no es cierto, pero sí es cierto, porque lo viven con tanta realidad que para ellos es una verdad. Eso es el Midrash. ¿Me comprenden un poco? ¿Comprenden eso?
Sí, Gracias, sí. licenciada. Sí, licenciada. Ok. Entonces dice que aquí, este de que habla al pueblo, que habla, es una especie de un midrash que está como mezclado, ¿verdad? La voz de los pobres con la voz del Señor, para que se comprenda el sufrimiento. Vean, es una técnica, ¿verdad? Para comprender que la voz del Señor está totalmente comprometida con la de los pobres. Fíjense, eso no se logra captar rápidamente con la lectura que uno haga. Necesita un poquito de la explicación y la nota de pie de página, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el juicio viene a ser terrible porque la realidad vivida, pues la está viviendo también Yahvé. Por ejemplo, hay un programa que no sé si ustedes han visto que se llama Donde Dios llora, ¿verdad? Es algo parecido a esto. O sea, es tal el sufrimiento, la persecución ante la iglesia, que la pobreza, el no permitir la libertad por los poderosos, pues que ponen donde Dios llora, ¿verdad? Entonces luego aquí tenemos otro pasaje, ¿verdad? Que de alguna manera se hacían como vaticinios, ¿verdad? Sobre lo que les iba a pasar a la casa de Jacob. Y entonces luego aquí presenta también otra vez, como a Yahvé hablando, se habla el pueblo y habla Yahvé. Mi pueblo se erige en enemigos, ustedes arrancan el manto encima de la ropa que pasan confiados al volver de la guerra, echan de sus casas amadas a las mujeres de mi pueblo, a sus niños los privan para siempre de honor. Bueno, Dios mismo pues haciéndose solidario con el dolor del pueblo, ¿verdad? En este pasaje, Miqueas reproduce la predicación de los falsos profetas, aquellos comunicadores que trabajan a sueldo anunciando la necesidad del gobierno y no según la verdad de los hechos. O sea que de alguna manera se ponen a favor del gobierno y justifican. Generalmente los que pertenecen pues como dice aquí, reciben un sueldo, ¿verdad? Pues ni modo, no pueden hablar mal del gobierno, porque si hablan mal del gobierno, pues los dejan sin trabajo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, se van tergiversando las cosas. Y la bendición de la casa de Jacob y la paciencia del Señor con su pueblo, pues es lenta, pero porque es rica en misericordia, pero se van produciendo esos anuncios para ver si de alguna manera cambian estos perversos, ¿verdad? Ellos, dice, utilizaban la certeza de la fe para justificar la permisividad de cualquier comportamiento. No se trata de denuncias morales en sus dichos. El profeta describe las acciones criminales realizadas por los poderosos que los comunicadores públicos callan, ¿verdad? O sea, los que también se llaman profetas, pero de alguna manera están de acuerdo con toda esta realidad, ¿verdad? Ellos se callan. Y por eso nosotros en la confesión tenemos el tema de omisión, ¿verdad? Cuando nosotros no denunciamos, nos volvemos cómplices. Entonces, aquí vemos que el profeta sí denuncia detalladamente esos atropellos. Luego tenemos esta otra cita. Fíjense que se va a acabar en 5 minutos. No sé si ustedes van a querer volverse a conectar o se queda ahí. Bueno, aquí habla del oráculo de juicio. Y dice que si uno lo lee con atención es uno de los más estremecedores de toda la literatura profética. La acusación que reciben los gobernantes es escalofriante. Ellos deben conocer el derecho y amar el bien. Son los responsables. Fíjense que lo que pasa es que los reyes, o sea, los monarcas, en este caso todavía estamos en la monarquía, dijimos al principio quiénes eran los que habían gobernado en ese periodo,
eran administradores, como todo tiene que ser, ¿verdad? Administradores, no eran dueños. Es como, por ejemplo, aquí que los padres de la patria, pues si son padres de la patria, su llamado es a velar por el pueblo, ¿verdad? Y si hablamos de democracia, es como el valor del pueblo. Pero ya vemos que las cosas no pasan de esa manera. Entonces, por eso, este oráculo de juicio, pues, es muy fuerte. Y de alguna manera, los administradores, que era el monarca, ¿verdad?, que deberían de velar por la justicia, lo que hacen es todo lo contrario, abusar de los indefensos del país. Y entonces denuncia todos los atropellos que hay. Y se refiere a tres realidades que están pasando, ¿verdad? La piel, la carne y sus huesos. Los tres sirven para enumerar las acciones de los gobernantes que los devoran, despellejan y quebrantan. Huesos quebrantados, las carnes despellejadas, la piel, ¿verdad? Devorada, las carnes devoradas y la piel despellejada. Y esto va desarrollando una tensión más fuerte. La imagen que se crea es más cruel que la anterior. Y así, este profeta, pues tratando de denunciar y poniendo en boca de Dios, pues el castigo inminente que van a tener, ¿verdad? Ahora resulta que el castigo no va a ser tan grande, ¿verdad? Sino que de alguna manera lo que dice es que simplemente que el Señor no los va a escuchar. Fíjense que el tema que Yahvé escuchó el clamor del pueblo, que el profeta cuando le habla, le escucha y Dios le contesta o habla a través de él, o los profetas pues que hablaban, como la lectura que tuvimos el domingo en la misa, que se quejan porque no tienen alimento, porque no tienen bebida, y Moisés habla directamente y Yahvé les responde. Pues en todo esto el castigo es que Dios no los va a escuchar cuando clamen a Él. Esto en la tradición del Antiguo Testamento es algo terrible, ¿verdad? Porque se supone que son monoteístas, creen profundamente en Dios de alguna manera, pero de otra manera no viven lo que creen. Entonces, queda 1 minuto y medio. ¿Se van a volver a conectar o ustedes terminan la lectura del profeta? ¿Aló? Terminamos, Sí, terminamos y leemos nosotros el resto. sí, licenciada, gracias. Gracias, licenciada. Bueno, Simple. entonces, ponen atención y ven el balance de los juicios que va aquí y luego ven cómo el Señor, el mismo tema de Jesús en los evangelios, compadeciéndose porque su pueblo está como ovejas sin pastor. Es la misma vista y entonces ustedes van a darse cuenta de cómo es atropellado el inocente. Aquí tienen ustedes todas las denuncias que están aquí y luego la explicación en todo esto, pero yo quería que vieran esta parte que tiene que ver con la liturgia, que a pesar de las duras denuncias, vi que hace sumamente llamativo en el discurso de conciliar, y así va finalizando el libro. Entonces, pongan atención a esta parte de la liturgia que nos ayuda mucho para nuestra actividad litúrgica en la iglesia. Entonces, 1 minutito y se acaba. Y